Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias ¿Cómo ha pasado, por acompañarnos. Sotelo? Bien, bien, lo más bien. Me alegro por suerte, mucho. aquí estamos. Aquí yo acompañándolo. Sí, por suerte, no, de regreso. Bueno. De regreso Mirta, como la canción de Baglietto. De Juan Carlos Baglietto. Baglietto, sí. Qué Mirta de movida que regreso. hubo en este encuentro por la paz que hubo en nuestro país. Qué artistas interesantes. No sé si tuvo toda... Estuve pendiente, discúlpeme, de mi onomástico. Sí, no sé si tuvo toda la difusión igual No, que... ¿Verdad? muy poca difusión. Quedó sí. como bajo cuerda y vino gente muy interesante del punto de vista artístico y bueno, y también filosófico. León Gieco anduvo por acá. León Gieco, Sí. imagínese. Otra vez, tenerlo cerca. Sí, la verdad. Siempre es gratificante. La gente de Lito Nevia. Bueno, vamos por otras historias. Vamos por las historias del día de ayer, del 1 de mayo y la conmemoración que se celebró en la Plaza Mártires de Chicago, allí frente al Palacio Legislativo. ¿Sabes que hoy sí? No, que justamente porque hoy de mañana entrevistamos en Carve a Richard Reed. Y bueno, la verdad que sorprendió con una serie de conceptos con respecto al acto. O sea que ya estudió la entrevista. Sí, la estudié después. Al aire me sorprendí con la gente. Obviamente ya sabemos que Richard Reed tiene una mirada crítica con respecto a la conducción del movimiento sindical. Él mismo participó hace un par de años, ¿te acordás? Hablando de la cultura del trabajo, siendo muy enfático con respecto a algunos valores con relación a la diferencia entre el que labura y el que no labura y cómo eso también afecta al resto de los demás trabajadores, ¿no? Vamos a contactar con él y vamos a profundizar entonces en estos conceptos. El dirigente del Sindicato de la Bebida, de la FOEB, Richard Reed, está en línea. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar. ¿Cómo andás? Sabés que a mí lo que me llama la atención es que las cosas que vos decís, como se decía habitualmente, están en la tapa del libro, lo sabe todo el mundo. Se terminó el Uruguay de la chimenea, decía yo hoy, sin ser pájaro de mal agüero. Se viene un escenario complicado de desempleo también en nuestro país, eso ya se está empezando a ver. Pero tú dijiste algo que me gustaría que ampliaras ahora. No sé si hay muchos trabajadores que se sienten identificados con la oratoria de ayer. ¿Por qué lo decías, Richard? A ver, como todo 1 de mayo siempre es opinable, porque está bien que sea opinable. Hable quien hable, así hablaré yo. Es obvio que hay distintas opiniones y distintos perfiles. Y como hay distintas concepciones sindicales, es obvio que siempre uno va a encontrar, ¿verdad? Va a regatear en lo que se escucha. Yo creo que yo he hecho mucho énfasis estos últimos tiempos con el tema del empleo. Para mí el tema del empleo hay que trabajarlo mucho. Capaz que estoy equivocado, pero vislumbro un Uruguay complicado con respecto al tema de empleo. El ingreso de las plataformas, yo creo que va a pegar fuerte en toda la parte de servicios. Y veo que hay una educación, un sistema educativo que está lento, lerdo, en el siglo XX. Y veo por otro lado que ni el sector empleador, ni las patronales, ni el gobierno, a pesar del esfuerzo de INEPOC y del lado sindical por el Costa Duarte, nadie le mete diente al tema capacitación. Yo decía un ejemplo hace unos días. En Estados Unidos ya hay lugares que los drones sustituyen al delivery y la pizza la lleva el dron hasta el jardín de tu casa. En el principio del siglo pasado prendían fuego los telares. ¿Cuál es la conclusión? Esperarlo al dron cuando pase y le va a fajarle un tiro. O te pones a estudiar cómo se maneja un dron, cómo se repara si se rompe, empezar a generar incidencias sobre el trabajo de algo nuevo que aparece. Entonces yo creo que hay capacitación. ¿Cómo sustituimos los empleos que van a ir quedando en el camino, principalmente de servicio? Y ahí aparece el segundo problema. Con una educación tan corta como estamos, donde está comprobado que los salarios más bajos en los laudos y en los consejos son para aquellos que a gata tienen primaria terminada. Entonces, yo creo que esos son temas que muchísima gente quisiera escuchar. Se habla de, no se dijo ayer, pero se habla de este Uruguay industrial. Yo creo, me gustaría discutirlo seriamente el tema. Porque yo creo que ni por escala, ni por costos, ni por consumo, porque el mercado es chico, las chimeneas van a proliferar. Lo que está pasando últimamente es que están cerrando. Cerró Fanapel, cerró en Juan Lacase, cerró el Pool. A ver, entonces yo creo que falta empezar a discutir cuál es el Uruguay productivo del futuro inmediato. Y termino. Sí. Este año ingresaron al trabajo la generación de jóvenes del siglo XX, 18 años cumplidos, entra.
Pues estos muchachos entran y en el 2028 el 40% de los empleos que hoy conocemos no van a existir más. Por lo tanto, me parece que es un tema de agenda, es un tema que debería estar permanentemente en el debate. Salario, bienvenido sea, pero si no tiene laburo... Reid, hubo 3 piezas oratorias ayer. Sí, pero yo tomo principalmente el eje central, es el compañero del secretariado, ¿verdad? Es el que tiene el resumen del... Andrade. Seguro. Sí. Oscar hizo un discurso en el cual yo me siento identificado en muchas de las cosas que dijo Oscar. Faltó desarrollo, obviamente, como falta siempre. Yo estoy haciendo énfasis como el hijo, como un laburante común y corriente que busca el discurso, su problemática. La problemática es el empleo. Quizá no para el público, pero sí para el privado. Bien. El discurso de Oscar fue un discurso bastante redondo. Lo que pasa que luego, y es el discurso del secretariado, es el discurso del análisis de todo un año. Por lo tanto, me identifico y opino sobre ese discurso, ¿verdad? Bien, un secretariado que... las expectativas, pero uno siempre está pidiendo un poco más, ¿no? ¿Un secretariado al que usted le gustaría modificar? No, es el resultado de la correlación de fuerza y es el resultado de las corrientes sindicales. Yo me siento muy a gusto en la pluralidad. Yo no creo en los partidos únicos ni creo en el pensamiento único. Y bueno, y el secretariado tiene que seguir siendo plural, tiene que seguir siendo con el estatuto histórico de la CNT, y no, para nada. Creo que hay que tener más tolerancia y respetar a las minorías. Y la minoría respetar a la mayoría, pero es un vaso de ida y vuelta. No todos pensamos lo mismo, y hay que aceptar cuando hay opinión distinto. Ese concepto, ¿cómo lo relaciona con la conducta de la señora ministra de Turismo? Que usted sabe, se retiró cuando hubo... Le faltó tolerancia, ¿verdad? Porque, yo, no sé, en 35 años he estado en 30 primeros de mayo. Y siempre con diputados blancos, colorados y otros partidos, ¿verdad? Y se fuman a veces toda una oratoria donde, ¿no? Por Dios. Y los tipos ahí sentados muy tranquilos. Se ha escuchado como de debe todo. ser. Que te levantes y te vayas. Y una oratoria porque no te gustó, a mí me parece que es un tema de intolerancia. Está bien, no, fue muy crítico con la conducción económica. Pero a ver, todo derecho es un movimiento sindical. No, desde luego, claro. O uno, ¿a qué fueron? Pensando que iba a hacer loas al gobierno. Y bueno, pero hay que ser todo. Y yo pregunto, ¿y los blancos y los colorados que se fumaban los primeros de mayo donde le pintábamos la cara y los tipos sentaditos ahí? Entonces, ¿qué hubiera pasado si un blanco y un colorado se levanta en la mitad de un acto y se retira? Entonces me parece que hay que ser más tolerantes. Esta sociedad necesita más tolerancia. No nos escuchamos, es todo blanco y negro. Y si está de acuerdo conmigo te aplaudo y si no está de acuerdo conmigo te fusilo. Y me parece que por ahí no se camina. Está claro. Sí, eso es así, ¿no? Sin embargo, cuando vos pasás raya al discurso y decís, bueno, pero se pide al mismo tiempo que se rebaje la jornada hasta 6 horas, que se mantenga el valor del salario por hora, que el Estado invierta un fuerte shock de inversión, pero como no se puede seguir endeudando, que se aumenten los impuestos, que no se pague o que no se achique el déficit fiscal, que se bajen las tarifas públicas, es decir, todo eso junto al mismo tiempo. Sí, no se puede. Sí, da la impresión de que no se puede. Hay algo que hay que ajustar, hay algo que... En fin, es lo que sucede a veces con 3 discursos, ¿verdad? Que cada uno con muchas ganas le pone énfasis a determinadas cosas. Y cuando uno junta, se encuentra con, ¿verdad? Con el cosa agridulce. Pero claro, bueno, es parte del coso. Pero yo, la verdad que, porque yo conozco a Cristian, la conozco hace muchos años, sé de su militancia, sé aparte soy uno de los que aplaudo su gestión porque me parece extraordinario. Me parece que ayer se le fue la moto levantándose y retirándose. Así, el orador hubiera estado hablando contra el Ministerio de Turismo. Así hubiera sido. Porque, bueno, es parte de la tolerancia, es parte del juego democrático. Escuchar opiniones que una vez no lo conforman o no les gusta, pero bueno. Ella habló de un discurso muy simplificado, como muy básico, pero saliendo de ese... No hay universidad para ser dirigente sindical, se aprende en el piso. A ver, no hay justificativo. A ver, yo creo que algo le pasó y yo creo que debe estar arrepentida al día de hoy, ¿no? Bien. Porque la vida es así,
hay que ser tolerantes y desde el gobierno tienen que demostrar mayor tolerancia con las opiniones contrarias, porque si no vemos lo que estamos pasando estos últimos tiempos donde opinar en contra, por favor, no me parece bien. Había muchos representantes del gobierno, del oficialismo, que se quedaron allí. Claro. Reed, usted decía, eso sucede cuando hay tres discursos o tres piezas oratorias. En definitiva, parece que todo se está pidiendo porque cada uno hace un énfasis en un lugar diferente. Pero a ver, ¿no es una estrategia sindical y no debe serlo quizás una política inteligente pedir un todo para poder tener un territorio a negociar? Sí, puede ser. Yo no estoy en el secretariado, por lo tanto no puedo adjudicar cuál fue la estrategia. A ver, y en todo caso, en fin, cada uno se hará cargo. Yo creo que a mí me parece que el discurso de Oscar fue un discurso bastante redondo, como todo discurso que falta tiempo para desarrollar. Yo hago énfasis en que deberíamos de tomar el tema empleo, el tema salario, empleo, productividad, como algo mucho más serio, como algo mucho más en profundidad, y no digo que el Cuesta Duarte no lo está haciendo, no digo que INEFOP no está trabajando con los cursos de capacitación, lo que digo que debería ser una política prioritaria, porque mi preocupación es la fuente de trabajo de aquí a 3, 4 años. Me preocupa y me preocupa mucho, principalmente para la generación joven que ingresa al mercado laboral. Sí, está claro. Ayer lo hablábamos cuando nos acompañaron, bueno, se me fue Fernando Pereira y Oscar Andrade, que a veces en algunos pasajes daba la impresión de que se estaba hablando para un tipo de patrón que está cediendo lugar a otro, y le comentaba que ellos lo saben, además, que 60-70% de los puestos de trabajo se generan en el marco de pequeñas y medianas empresas, donde a veces el dueño la pelea la sufre tanto como el empleado, ¿no? Totalmente así, hay 240 y pico de mil empresas, pequeñas y medianas empresas que dan trabajo a alrededor de 850.000 trabajadores, son el pulmón, son realmente la espalda de la mano de obra en Uruguay, que no tienen ningún beneficio, claro. Se atrasan en el BPS y le arrancan la cabeza. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno generaliza, porque, yo creo que Oscar toma una parte en su discurso, y yo lo comparto, lo digo repitiendo en solitario hace mucho tiempo. Creo que hay que medir muy bien con la vara cuando es una multinacional, cuando es una empresa muy grande, y cuando son esos pequeños y medianos que se mimetizan con su empleado, porque no sabes quién es quién, porque están laburando luego a la par. Yo creo que hay que tener, hay que abrir el ojo, ¿verdad? El Uruguay que conocimos, ese Uruguay ya no existe. No, el Uruguay y el Uruguay mundo, viene con cambios muy importantes. Claro. Creo que no estamos preparados para recibir esos cambios. Gracias, Richard Reed, por este contacto. Y usted hablaba recién del secretariado y no está allí. ¿Va a estar? No. Es una etapa superada. Además, yo me siento muy bien representado por Fernando Ferreira, que es el compañero de la bebida que está allí. Son etapas de la vida que ya está. Gracias por este contacto. A ustedes, muy amables. Cerramos entonces con Richard Reed, dirigente de la FOEB, que hablaba entonces de esa situación de sentirse bien representado, y le preguntábamos porque se vienen las elecciones dentro del PIB. Sí, bueno, otro que se va es Andrade. Por también. eso. Dijo que tiene que dar espacio, que tiene que habilitarse entrada a mujeres, porque claramente, eso lo ha reconocido el ejecutivo del PIT-CNT, sigue siendo básicamente masculino, ¿no? Cerró justamente una oradora y joven, y enfatizando joven, ¿no? Que había cerrado, aún cuando había voces que decían en la última se va a ir la gente, claro, y sin embargo decía hay mucha gente aquí aplaudiendo. Hablando de mujeres, vamos a nuestra compañera Magdalena Correa para escuchar su primer móvil de esta tarde. Se fue hasta el Banco de Previsión Social y allí está con el representante de los trabajadores en el directorio, con Ramón Ruiz. Buenas tardes, Mariné, Gerardo. Bueno, desde hoy y hasta el 31 de marzo del año que viene, quienes estén incluidos y se hayan agendado previamente en los denominados cincuentones que se vean afectados por este periodo de transición, por decirlo de alguna manera, respecto a su pasividad, sobre todo, pueden venir a consultar, a asesorarse aquí al Banco de Previsión Social para ver si les conviene pasar del régimen de la SAFAP a el BPS. Ramón Ruiz, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto. Efectivamente, como tú lo dices, los que hoy tienen más de 58 años pueden agendarse en el BPS y venir a asesorarse hasta el 31 de
de marzo del 2019. ¿Sorprende ya la cantidad de personas que se agendaron en este primer mes, desde el 2 de abril? Hasta ahora fueron 25.000 personas efectivamente que ya se inscribieron, se agendaron. Sí, exactamente. El número al principio fue con un ritmo mucho más acelerado y ahora estamos agendando aproximadamente unas 1.000 personas por día, pero en los primeros días fue, la verdad, muchísima gente la que se agendó. Al día de hoy tenemos ya más de 25.000 personas que ya se agendaron, ya tienen día y hora para venir a recibir el asesoramiento. Aproximadamente este año, unas 70.000 personas estarían en condiciones de venir este año hasta el 31 de marzo. Porque el año que viene, a partir del 1 de abril, podrían venir los que hoy tienen más de 55 y menos de 57. Y el tercer año podrán venir los que tienen menos de 55 años y más de 52 a la fecha de hoy. Para que se entienda un poco más, quienes estén más cerca a jubilarse tienen el principal beneficio en este periodo. Quienes estén más cerca de jubilarse y quienes ya se hayan jubilados, los que ya se jubilaron, que eran trabajadores, que fueron perjudicados, pero que hoy están en la categoría, digamos, de jubilados, si son mayores de 50 años también pueden venir a agendarse primero. Ahí puede elegir qué día, a qué hora, en qué sucursal, en qué lugar del país quiere asesorarse. Y bueno, y ese día va a recibir el asesoramiento, que es muy importante decir que es un asesoramiento obligatorio para poder desafiliarse. El que no recibe ese asesoramiento no puede efectivizar la desafiliación. Expliquemos un poquito justamente cómo es el proceso. ¿Hay que llamar por teléfono? ¿Se puede venir al BPS? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, se puede llamar por teléfono al 0800 5060 para agendarse. Se puede a través de la página del BPS, la página web del BPS, ingresando a la página, está muy visible, digamos, lo que tiene que ver con esta ley, y ahí se pueden agendar también a través de la página web. Inclusive viniendo personalmente hemos dispuesto, digamos, funcionarios que agendan presencialmente, digamos. Por supuesto que lo más cómodo y lo más fácil es hacerlo a través del teléfono o de la página, porque si venimos presencialmente, de repente puede haber, uno tiene que esperar a ser atendido, etcétera, ¿no? Y por otro lado, decirles que si alguien se agenda y justo ese día tiene alguna dificultad y no puede venir, tiene que llamar para suspender, cancelarla y reprogramar la agenda, porque hay una sola oportunidad para venir a asesorarse. Si me agendo y no vengo a asesorarme, pierdo esa oportunidad. ¿Qué pasaría? Y bueno, la ley dice que tengo posibilidad de agendarme solamente una vez. ¿No se podría desafiliar esa persona? Y si no utiliza o sea, imagínate que tenemos que tener un orden, porque esa persona que se agendó le quitó lugar a otra persona. Entonces tenemos que tratar de... Si tenemos alguna dificultad, no hay problema en venir y reagendarse y reprogramarlo. Pero no podemos dejar de venir y después querer justificar esa ausencia. Por otro lado, también te quiero decir que si la persona no decide en el momento, tiene 90 días de plazo para poder decidirse. Y eso que ella quiera comunicar, después que se tomó la decisión, tiene que venir en forma, digamos, presencial, y la tienen por orden de llegada, va a haber funcionarios, lo que se llama es una agenda del día, digamos. Lo hace presencialmente, no va a necesitar agendarse. El día que se decide para poder comunicarle al BPS lo que decidió, viene personalmente y va a haber funcionarios que van a estar encargados de recibir esa respuesta por parte o devolución por parte del interesado. Para que está bien en la consulta, se lo asesora y en ese mismo momento ya se puede desafiliar o tiene que venir en otra oportunidad. Si lo desea, puede desafiliarse en el mismo momento. Si tiene alguna duda y quiere informarse mejor o quiere pensarlo, tiene 90 días de plazo para responder. Si no viene dentro de esos 90 días, queda en la misma situación que estaba. O sea, no hay ningún cambio y se cuenta, o sea, el silencio en este caso sería como, digamos, la respuesta de quedar en el sistema mixto y no volver al EPS, ¿no? O sea, eso se va a interpretar como que la persona no quiere cambiar su situación.
Si la persona viene y dice que quiere cambiarla, no hay problema, ahí en ese caso pasaría a aportar solamente al Banco de Previsión Social, dejaría de aportar a la FAP, el ahorro que tiene en su cuenta individual vendría para el BPS a un fideicomiso y bueno, y a partir de ese momento la persona empieza a aportar solo al BPS. Y los que están jubilados, si resuelven venir para el BPS, lo que va a ocurrir es que en lugar de cobrar una parte de la jubilación por la FAP y otra por el BPS, a partir de esa opción por el sistema solidario, va a cobrar solamente por el BPS la jubilación. Ruiz, recién mencionábamos que en este primer mes porque se... Estamos teniendo un problemita Una pena, sí, de audio ya justo terminando la ahí. entrevista. Estamos viendo si volvemos al móvil y lo podemos solucionar de manera inmediata o si tenemos que dejarlo por acá. Estamos viendo cómo modificar esa situación y ver si la podemos subsanar de inmediato en tiempo real. Adelantarles que ya llegó el señor Ministro de Salud Pública a nuestro estudio. El doctor Jorge Basso está con nosotros. Hemos pensado temas como vacuna contra la gripe, evaluación de la campaña de la vacuna contra el HPV, Uruguay, país de América único en este caso, con historia clínica electrónica nacional y medicamentos de alto costo. Ese es el punteo con el que ya adelantamos. Vamos a tener un encuentro con el señor ministro, pero por supuesto que también estamos atentos, si hay tiempo, a vehiculizar más preguntas que lleguen de ustedes. Volvemos con Magdalena Correa al Banco de Previsión Social entonces. 500 asesoramientos aproximadamente. Quiere decir que este mes vamos a asesorar más o menos unas 10.000 personas. Y el mes que viene, un poco más, unas 12.000, 13.000 personas. Por lo tanto, en 2 o 3 meses, los 25.000 que ya están... Ruiz, le voy a pedir que me disculpe, tuvimos un inconveniente con el audio del móvil en esta última consulta. Yo le pedí, capaz que más brevemente, si lo puede mencionar, a qué cantidad de población aproximadamente afecta esta situación, que pueden venir a consultar, a agendarse, que en este primer mes ya fueron 25.000. A lo largo del año 2018 hasta marzo del 2019, tenemos la cantidad de gente que potencialmente puede venir a asesorarse serían aproximadamente 70.000 personas. Con el ritmo que vamos bien, porque si en un mes se agendaron 25.000, pensamos que se va a cumplir más o menos con ese número. Pero lo que queremos decir es lo siguiente, que si bien hay 70.000, no quiere decir que todos se vayan a desafiliar. Ahí va a depender de la decisión personal de cada uno luego de recibir ese asesoramiento. Y por otro lado decir que está planificado que este mes se asesoren aproximadamente unos 10.000 trabajadores y el mes siguiente y los siguientes entre 2 y 13.000 trabajadores van a estar agendados por el Banco de Previsión Social. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por este contacto en vivo con La Tarde en Casa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Era Ramón Ruiz, director por los trabajadores en el BPS. Ahora compartimos una breve pausa y queda muchísimo más para analizar aquí en La Tarde en Casa.